Hermanos, quiero pedirles por favor que me acompañen a Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a meditar en esta mañana en los versículos 12 al 17. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Muy bien, vamos al Señor en oración. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo en primer lugar nuestra necesidad de ti. Por esa razón es que, Padre, nos encomendamos para que sea usted abriendo, disponiendo nuestros corazones también para poder recibir y escuchar tu palabra. Oh bendito Padre, necesitamos de ti. Y te pedimos, Señor, que también puedas usar al predicador y aún sus deficiencias para que pueda, Señor, proclamar tu verdad a tu iglesia. Oh Señor, te entregamos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los himnos más preciosos, famosos que hayan sido escritos en la historia de la iglesia occidental es llamado Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés. Es probable que ustedes ya hayan escuchado anteriormente acerca de este autor, pues su nombre fue John Newton. Y este hombre nació en Inglaterra el 24 de julio de 1720. Pero se preguntarán, ¿qué de especial tiene este hombre si solo escribió un himno que se volvió famoso? Hermanos, la historia detrás de este himno es más impresionante aún. Newton perdió a su madre a la edad de 7 años y luego se unió a su padre a dedicarse al tráfico de esclavos e inclusive algo moralmente repugnante incluso para sus colegas, lo que culminó finalmente en su abandono en África Occidental. Tras ser rescatado, Newton, y luego de navegar durante un año, en un momento de una terrible tormenta que lo hizo correr a los pies de Dios para clamar por auxilio, según lo que había aprendido de su madre, quien había sido creyente. Y fue que Dios finalmente permitió que salieran de esa tormenta, pero su fe a partir de ese momento empezó a crecer hasta convertirse finalmente en ministro. La historia cuenta que Newton tenía la costumbre de escribir para cantar en su congregación luego de haber predicado. Y es en enero de 1773, mientras preparaba su sermón en Primera de Crónicas capítulo 17, es donde escribió este famoso himno, Sublime Gracia, que ha inspirado, transformado y bendecido a muchos, convirtiéndose hoy en día en uno de los más famosos en la actualidad. No quiero concluir esta introducción hablando acerca de este hombre, para decir dos cosas importantes acerca de lo que él dijo. Hermanos, él llevó en su vida el dolor de lo que causó a muchas personas por haber sido traficante de esclavos. Él recordaba en todo momento el dolor que había causado a estos hombres. Y recordaba también que aquella sublime gracia llegó un momento a su vida. Con mucha frecuencia, Newton mencionaba en sus sermones acerca de la experiencia que él había vivido. Y permítame citar lo que decía acerca de sí mismo. Él decía lo siguiente, que el más ignorante, miserable y despreciable de los esclavos, así se refería a sí mismo, fue arrancado de la costa de África y señalado para ser ministro de la iglesia. Es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero nunca estimarlo suficientemente. Es interesante que en el epitafio, en las paredes de la iglesia donde él sirvió como pastor, dice lo siguiente: Pastor John Newton,
clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que Él por tanto tiempo había estado destruyendo. Antes de morir, Newton, sus últimas palabras fueron las siguientes: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Amados hermanos, la vida de este hombre es un fiel reflejo de la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y el texto que tenemos por delante esta mañana no es la excepción, ya que Pablo también reconoce a sí mismo como el más pecador de todos, pero que hay abundante y sublime gracia para los pecadores. Y es precisamente el tema y el título de este mensaje: sublime gracia para los pecadores, donde vamos a tocar 4 puntos, hermanos. En primer lugar, en los versículos 12 al 14, vamos a ver cómo Pablo habla acerca de sí mismo, declarando el testimonio de la gracia de Dios. Pero también en el versículo 15 vamos a estar viendo que cómo Pablo expande y explica acerca de aquel evangelio de la gracia de Dios. Y en el versículo 16 vamos a estar abordando un poco cómo Pablo es un ejemplo de la misericordia del Señor, para finalmente en el versículo 17 encontramos a Pablo en un canto de alabanza al Señor, o doxología. Hermanos, delante de nosotros tenemos un texto donde solamente el hecho de leerlo en esta mañana sería suficiente para decir nada más al respecto. Mi oración ha sido en esta semana que pueda pararme delante de ustedes teniendo a Dios como el principal protagonista de este tiempo glorioso de predicación de su palabra, donde podamos juntos gozarnos de esta gloriosa verdad. Recordando un poco el contexto que hemos visto hasta ahora, Pablo había comisionado, había instado a Timoteo a quedarse en Éfeso para detener las falsas enseñanzas que habían pervertido la pureza del Evangelio. Los falsos maestros estaban causando confusión a la iglesia de Éfeso, trayendo un evangelio que había sido diluido por estas falsas enseñanzas. Pablo dice en el versículo 3, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Asimismo, Pablo también había mencionado la necesidad de usar la ley de manera legítima, con el propósito de que ésta pueda cumplir el propósito por el cual Dios había dado su ley a su iglesia. Lo que estaban haciendo los falsos maestros, estaban usándolo de manera ilegítima. Ellos mismos se hacían llamar maestros de la ley, sin saber ni siquiera lo que ellos estaban diciendo. Pero también Pablo nos ha mostrado que la ley es buena si ésta se usa de forma legítima. Y que también la ley había sido destinada para los injustos y no para los justos. Hasta aquí ya hemos estado viendo en estos 2 primeros mensajes de esta serie de Primera de Timoteo. Ahora vamos a continuar con esta serie hablando acerca del testimonio de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pablo había mencionado previamente en el versículo 11 que él se había encomendado al glorioso evangelio del Dios bendito. Y es como él empieza ahora en esta sección a explicar acerca de ese evangelio que él había mencionado. El propósito de Pablo es demostrar a los falsos maestros de la iglesia de Éfeso que el buen y legítimo uso de la ley puede mostrar a un vil pecador
que ciertamente lo es, pero a la vez que Jesús es un maravilloso y misericordioso Salvador. ¿Y de qué manera lo hace Pablo? Hablando acerca de sí mismo y cómo la obra gloriosa del Evangelio había transformado su vida. No como aquellos maestros que se habían levantado, falsos maestros que se habían levantado en la iglesia de Éfeso, que ellos estaban usando la ley de Dios para poner cargas innecesarias en la vida de las personas, que ellos estaban usando la ley de Dios creando confusiones entre los hermanos y además con el propósito de ellos mismos engrandecer su nombre. Y Pablo empieza mencionando acerca de sí mismo, como Pablo, un vil pecador, y empieza diciendo en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes un blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermanos, Pablo explota en adoración, explota en gratitud al Señor Jesucristo, agradeciéndolo por lo que Él lo había puesto en el ministerio, aún a pesar de su pasado, aún a pesar de lo que Él había sido un indigno pecador. Pero dos cosas importantes que podemos ver en este pasaje y que Pablo está enfatizando. En primer lugar, que Jesús lo capacitó y lo hizo apto para el ministerio. Estamos viendo el llamado que le hizo el Señor Jesucristo. Estaba aún por encima de su pasado. Es por eso que Pablo dice en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Que quiere decir que lo ha capacitado, que lo ha hecho apto, y no solamente eso, sino que lo ha puesto en el ministerio. Es interesante que esta palabra ministerio en el original, diaconía, significa servicio. Lo que Pablo está diciendo al momento de escribirle a Timoteo, diciéndole cómo la gracia ha transformado su vida y cómo lo ha puesto para el servicio de la iglesia. Que lo ha puesto para el servicio a otros. En pocas palabras le está diciendo a Timoteo, Jesús lo ha capacitado para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Hermanos, y este es un llamado que todos los creyentes hemos recibido de parte de Dios. El llamado al ministerio, al llamado al servicio. Pablo se decía a sí mismo que era un servidor de la iglesia, un diácono de la iglesia. Y esto es lo que hace un pastor. Pablo le está escribiendo a este joven pastor, recordándole el propósito por el cual Dios lo había llamado, y esto era servir a la iglesia. Es un servidor como lo fue el Señor Jesucristo. Pero en un sentido más amplio, los creyentes somos diáconos, porque somos llamados a ser servidores. Uno puede pensar, esta es una carta pastoral dirigida solamente a los pastores. No, hermanos. Esto es una carta para los creyentes también. Y si usted ha confiado en Cristo, usted es llamado a ser un diácono de Dios. Usted es llamado a ser un servidor de Dios. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, dice estas palabras. Pero Jesús, llamándolo junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, será su diácono. Y él en que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo, será su servidor.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en contraste a esto, lo que encontramos en la iglesia de Éfeso es estos falsos maestros que no eran servidores, sino que se servían de la iglesia. Ellos estaban usando su posición de influencia para servirse de la iglesia, para aprovecharse de la iglesia, y esto es lo que hace un falso maestro. No solo usa para su propio beneficio la palabra de Dios, sino también usa su posición de influencia para aprovecharse y servirse de la iglesia. Estaba pasando esto en la iglesia de Éfeso. Y hermanos, ¿por qué es importante que la iglesia conozca y cómo pueda identificar a un falso maestro? Como lo vimos en la excelente exposición de la semana anterior que hizo el pastor Miguel. Y el propósito ya un poco más general de que los pastores hayamos decidido poder empezar esta serie de Primera de Timoteo es porque ciertamente nuestra iglesia local lo necesitamos. Hermanos, debemos estar atentos para identificar y alejarnos de los falsos maestros, de sus enseñanzas. Y es uno de los motivos por el cual las iglesias de la prosperidad han avanzado tanto. Debido a que, por un lado, los falsos maestros usan la palabra de Dios, usan la ley de Dios de forma ilegítima para su propio beneficio, pero también porque hay personas quienes no leen las Escrituras y les creen sus falsas enseñanzas. ¿Por qué existen tantos falsos maestros hoy en día? Porque hay personas que lo escuchan y lo siguen. ¿Cuál es más pecador que el otro? Los dos son pecadores. Por un lado, los dos están pecando contra Dios y ambos necesitan de la gracia y la misericordia del Señor. Por eso es que es tan imperativo para nosotros, iglesia, que podamos estar y comprender y estudiar y profundizar cada vez más las Escrituras. Para que si aquí alguien se para delante de ustedes a usar de forma ilegítima la ley de Dios, podamos identificarlo. Ahora cobra sentido nuestra necesidad como iglesia de poder escuchar y profundizar y nuestra necesidad de poder meditar en Primera de Timoteo. Como iglesia, de tal manera de que como iglesia podamos cuidarnos los unos a los otros y luchar por la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está en juego, mis queridos hermanos, es la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que Pablo, luego de haber mencionado quiénes son los falsos maestros y las características de su enseñanza, él en contraste ahora empieza a hablar de su testimonio. Uno pudiera haber pensado que ya Pablo dio la introducción de esos falsos maestros, entonces va a seguir explayándose un poco más acerca de ellos. Pero no, lo que hace Pablo es hablar acerca de quién había sido. Donde menciona el motivo de que su llamamiento fue por pura gracia, por pura misericordia del Señor. Versículo 13, Pablo dice, aún habiendo sido yo seguidor y agresor, sin embargo me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermanos, el pasado del apóstol Pablo delante de Dios no lo descalificaba. Debido a que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo fueron suficientes para cubrir la multitud de sus pecados.
¿Pero qué había hecho Pablo?, se preguntarán. Lucas, cuando escribe Hechos en el capítulo 26, versículos 10 al 11, dice: y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, hablando de sí mismo Pablo. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigaba con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Sí, este era el apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo del cual estamos estudiando una de las cartas que escribió. Una de las 3/4 partes de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Uno puede ver la vida del apóstol Pablo y decir, pero ¿por qué tengo que escucharte?, ¿no? Si tú estabas castigando a los cristianos, si tú estabas condenando de muerte a los cristianos, si tú estabas persiguiéndolos, estabas obligándolos a blasfemar, ¿por qué tengo que escucharte? Pero precisamente continúa Pablo en su carta de Timoteo, hablando de sí mismo, mostrándose como el más vil de todos los pecadores. Y es donde él continúa diciendo en el versículo 14, si bien es cierto, por un lado, él es un vil pecador, pero por otro lado, existe y hay un maravilloso y misericordioso Salvador. Versículo 14, Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Hay esos peros en las Escrituras que cambian todo. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que mi propio pecado, dice Pablo. Con la fe y el amor que se hallan en la persona de Cristo Jesús. Es interesante que Pablo también estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. No solamente estaba presente, sino previamente él había aprobado su ejecución, como el de también otros y muchos otros cristianos. Humanamente, Pablo debería estar completamente descalificado. Sin embargo, la gracia fue mucho más grande que su pecado, ya que él lo hizo, como menciona aquí en este pasaje, lo hizo por ignorancia en su incredulidad. Pero eso terminó. ¿Hasta qué punto? Hasta que Cristo lo alcanzó con su gracia, con su misericordia y con su perdón inmerecido. Pablo amplía un poco más esta realidad cuando escribe en su carta a la iglesia de los Romanos, capítulo 5, versículos 20 al 21. Y dice lo siguiente: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida. Mediante Cristo Jesús, mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, si la salvación dependiera de nosotros y de nuestras obras, Pablo y ninguno de nosotros y todos nosotros estaríamos completamente descalificados. Sin embargo, la obra y la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo alcanzó al apóstol Pablo y también a ti y a mí.
Y es por esa razón que ahora el apóstol Pablo empieza un poco a explayarse para explicar un poco más acerca de aquel evangelio de la gracia de Dios. Versículo 15. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Un comentarista mencionó sobre este pasaje lo siguiente, y permítame citarlo. Él dice, el resultado de la efusión de la gracia divina fue una experiencia de fe y amor por Pablo. La fe vino como respuesta de la gracia de Dios y el amor fue una combinación de perdón y compasión que solo los creyentes comprometidos pueden poseer. Y en esa misma carta de los Romanos, capítulos 5, 6 y 8, Pablo dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precisamente el propósito de que Cristo viniera fue para salvar a los pecadores. Y Pablo, debido a su pasado, se consideraba a sí mismo como el primero y más grande de todos los pecadores. Recordemos a quién está escribiendo. Está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, este joven pastor que le encomienda una tarea sumamente importante, donde probablemente sus falsos maestros le duplicaban la edad. Y con esos temores de ser un joven pastor, de asumir la responsabilidad, de corregir a aquellos que se decían llamar maestros de la ley, es que Pablo está diciéndole, yo también era incapaz, pero Cristo me capacitó y me puso en el ministerio. Pablo se consideraba como el más grande de los pecadores, y es cuando escribe su carta a los Corintios, capítulo 15, donde él dice, y aún al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, como un abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, es por esa razón que este pasaje que acabamos de leer, versículo 15, se convierte en una gloriosa declaración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que es un mensaje que nos muestra por un lado cuán pecaminosos somos o estamos delante de Dios y que alejados de Él no somos absolutamente nada. Sin embargo, podemos obtener el perdón, la esperanza, vida eterna a través de Cristo Jesús. Hermanos, este es un mensaje digno de ser escuchado, digno de ser recibido, digno de ser proclamado. ¿Qué mensaje? Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ese es el mensaje que salía de la boca del apóstol Pablo. Y ese es el mensaje que estaba escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, para animarlo, para recordarle que es Cristo quien lo capacita para el ministerio. Pero también para recordarnos, hermanos, cuán inmerecedores somos de la gracia y la misericordia del Señor. Y para que así como Pablo
podamos explotar en adoración a Él por la obra preciosa que ha hecho a nuestro favor. Hermanos, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo, como un ejemplo de la misericordia de Dios, continúa diciendo en el versículo 16. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Pablo estaba completamente asombrado de haber recibido ese perdón inmerecido, ya que él había sido antes como aquellos que se decían llamar maestros de la ley. Recordarán que el apóstol Pablo también había sido un defensor de la ley, un defensor aférrimo de la ley. Él pensaba que de esa manera él estaba honrando a Dios. ¿De qué manera? Persiguiendo a los cristianos, asolando a los cristianos, encarcelaba a los cristianos y asolaba aquella secta que él decía que eran los cristianos. Ellos estaban creciendo y por lo tanto, como un fiel defensor de la ley, Pablo estaba persiguiéndolos. Hasta que la gracia y la misericordia del Señor lo alcanzó camino a Damasco, donde, dicho sea de paso, él iba para matar a los creyentes. En Hechos capítulo 9, Lucas nos narra cómo fue ese asombroso encuentro de Jesús con el apóstol Pablo. Acompáñame en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Dice la Escritura: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente esplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. De pronto Pablo estaba camino a perseguir y a capturar a los creyentes, y la gracia de Dios lo detiene. Por la obra gloriosa del Evangelio, el Señor cautivó su corazón. Lo cautivó con su amor. Lo llevó a reconocer lo indigno que era él delante de Dios y lo equivocado que estaba, pensando que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero lo atrapó con sus cuerdas de amor, lo abrazó con su misericordia y lo salvó, convirtiéndolo ahora en su apóstol para proclamar este mensaje glorioso a los gentiles. Pablo estaba tan absorto por la tan grande e inmerecida gracia que había recibido de parte de Dios. Y es donde en el versículo 17, Pablo levanta un canto de alabanza a Dios. Versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, por la obra gloriosa del Evangelio de Cristo, Pablo desborda y explota en adoración delante de Dios. Hermanos, esta descripción acerca de Dios y su carácter que hace Pablo en este pasaje, le dio a Timoteo otra razón más para permanecer en Éfeso. Otra razón más para mantenerse y en el nombre del Señor levantar y luchar por la pureza del Evangelio. Para detener a esos falsos maestros.
es este gran Dios, aquel que es digno de ser servido, aquel que es digno de amarlo, aquel que es digno de entregar completamente nuestra vida. No hay más que pueda hacer el apóstol Pablo que simplemente cantar acerca de la grandeza de Dios y que toda su creación deba postrarse en reverencia y adorar a aquel que es digno por los siglos de los siglos. Por eso es que Pablo también, en Romanos 11:36, luego de haber descrito la grandeza de Dios, él concluye de la siguiente forma: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, el testimonio que tenemos delante de nosotros del apóstol Pablo nos enseña dos cosas. En primer lugar, como dijo John Newton, y quiere el Señor que lleguemos a esta conclusión, que soy un gran pecador, pero que Jesús es un gran Salvador. Podemos ver en la vida de este hombre un ejemplo vivo de la gracia y la misericordia del Señor. Estos pasajes, por un lado, demuestran que el uso legítimo de la ley puede convertir al más vil de los pecadores y hacer un seguidor del Salvador. Pablo está diciendo, en otras palabras, que si Cristo pudo cambiarme a mí, el más vil de todos los pecadores, también puede hacerlo con ustedes. Todos aquellos que reciben este glorioso mensaje, ya que Cristo es un gran y glorioso Salvador. En la lectura bíblica que leímos hace un momento, es uno de los pasajes que me encantan, donde Pablo habla precisamente acerca de esa gracia inmerecida que recibimos de parte de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, Pablo dice, luego de haber descrito en el capítulo 1 los beneficios de nuestra salvación y los beneficios de nuestra unión con Cristo, ahora Pablo en el capítulo 2 está diciendo, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza y lo mismo que los demás. Wow. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y no solamente esto, Pablo está diciendo, y continúa diciendo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, amados, el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. No podemos ni debemos hacer más adorarle
obedecerle, servirle y proclamar este glorioso mensaje al mundo. ¿Qué mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para rescatar a los pecadores. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermanos, estos pasajes nos muestran eso, que somos el más vil de los pecadores, pero que tenemos el más grandioso Salvador. Y en segundo lugar, lo que podemos aprender también de esta porción que estamos estudiando es que por grande y terrible que haya sido nuestro pecado, podemos obtener gracia y perdón por medio de Cristo. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios no elige a una persona que sea digna, sino que el hecho de elegirla la hace digna. Queridos hermanos, si usted y yo en este día estamos aquí escuchando este mensaje, eso nos muestra lo glorioso que es la sublime gracia de Dios que ha llegado a nuestra vida. Hermanos, gocémonos y deleitémonos en el Señor, porque hemos recibido esa inmerecida gracia. Porque uno puede ponerse y decir, bueno, Pablo pues era perseguidor de la iglesia, mataba a los creyentes, usaba de forma ilegítima la ley. Pero bueno, yo no, nunca he matado a nadie. Pero es interesante que cuando el Señor Jesús, muchas personas se acercaron delante de Él muchas personas estaba habiendo un loquerío y de pronto el Señor Jesús vio que estaban a punto de apedrear a una mujer y le preguntó, ¿qué pasó? No, esta mujer adulterada es digna de muerte. Y el Señor Jesucristo dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, nadie que esté delante de Dios en sus propios méritos puede obtener el perdón de sus pecados. Porque Dios es un Dios santo. Y por lo tanto, absolutamente nadie puede presentarse con lo mejor de sí mismo, con lo mejor de sus propias obras y decir, Señor, Dios, aquí estoy, soy digno de que tú me escuches, soy digno de que tú me perdones, soy digno de que me des la vida eterna. Absolutamente no. Pablo, cuando hace su análisis en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, él concluye de que no hay pecador ni siquiera uno. Y esto incluye a todos los presentes que estamos aquí. Niños, jóvenes, adultos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de esa gracia y misericordia del Señor. Por esa razón es que sabiendo y conociendo de esa gloriosa misericordia del Salvador, hoy podemos deleitarnos en Él, hoy podemos rendirnos delante de Él, hoy podemos proclamar este glorioso mensaje de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores.
Pero querido amigo que nos visitas en este día y que aún no conoces a Cristo. Queridos amigos que están aquí y que todavía no han tenido un encuentro con el Salvador. Déjeme decirle que si usted se encuentra aquí este día, escuchando este glorioso mensaje, es porque la gracia y la misericordia del Señor está delante de ustedes. Que nuestro Salvador quiere extenderle esa sublime gracia. Aquel que cambió al más vil de todos los pecadores como el apóstol Pablo, aquel que cambió a los pecadores que éramos cada uno de nosotros, también esa gracia puede llegar hoy a su vida. Si usted reconoce su necesidad de Cristo, si usted se ve luego de esta exposición de la palabra de Dios, luego de esta exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si usted se ve delante de Dios y llega a la conclusión, yo también necesito de esa sublime gracia, hoy puede ser su día de salvación. Esa sublime gracia para los pecadores puede ser para usted si hoy reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, si hoy reconoce su condición delante de Dios y se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Y en esa preciosa promesa de Isaías, cuando escribe en su primer capítulo, versículo 18, puede ser también para usted. Y es una invitación de Dios a tener comunión con Él. Y dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No importa lo que usted haya hecho. No importa el pecado que haya cometido. Si hoy usted reconoce a Jesús como su Salvador, todos sus pecados serán perdonados. Todos sus pecados que eran rojo como el carmesí serán emblanquecidos como la nieve. Pero para nosotros también, que ya hemos experimentado y conocido de esta gracia, el testimonio del apóstol Pablo tiene también que llevarnos a explotar en adoración a Él, a dejar el pecado que estamos, donde estamos atrapados, a desear y anhelar y esforzarnos con la ayuda del Señor en vivir en santidad. Porque la gracia sublime de nuestro Salvador llegó a nuestra vida. No podemos más que hacer sino de adorarle, rendirnos delante de Él y predicar este glorioso mensaje. Padre, estamos delante de ti ese día. En primer lugar, reconociendo que somos pecadores. En primer lugar, reconociendo que hemos pecado delante de ti. Pero también reconociendo que tenemos un glorioso Salvador. Señor, realmente nunca terminaremos de comprender cómo esa sublime gracia llegó a nuestra vida y nos ha transformado de manera tal que nos ha sacado de nuestras tinieblas y nos ha llevado a tu luz admirable. Oh Señor, podemos ver en la vida de este hombre, el apóstol Pablo, un hombre que ha sido transformado por el Evangelio, un hombre que ha sido transformado una vez que llegó la gracia y la misericordia de nuestro Salvador a su vida. Oh, permite, bendito Dios, que podamos, así como Pablo, reconocer los pecadores que éramos, pero también
reconocer que tenemos un gran Salvador e ir continuamente a Él. Ayúdanos a vivir de manera tal que con nuestra propia vida seamos fieles testigos, fieles hombres y mujeres, jóvenes y niños, que podamos honrar tu nombre. Bendito Dios. Y si aquí hay alguien en esta mañana, en este día, que ha escuchado este mensaje y que aún no te conoce, te ruego, Señor, que puedas cautivar su corazón, que no los dejes tranquilos hasta que puedan reconocerte como el Señor y Salvador de su vida. Ponemos todo esto delante de ti y te pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.